Español. Partes de la carta de opinión y conceptos básicos que debemos dominar para poder redactar una buena carta de opinión. Empezaremos con el primer concepto. El lenguaje. Es un sistema de comunicación estructurado. Los seres humanos desarrollan un lenguaje simbólico complejo que se expresa con secuencias sonoras y signos gráficos. ¿Cuáles son los signos gráficos? Las letras. Todo el alfabeto que ya tú conoces, eso es un signo gráfico y forma parte de un lenguaje, ya que tú puedes leer un texto de una revista, de un libro, de un artículo, y a través de ello nos estamos expresando. También el habla, al estar hablando, como ahorita yo estoy hablando, nos estamos comunicando y también forma parte del lenguaje. Pero ¿cómo debe de ser el lenguaje? En una carta formal, en una carta de opinión. En una carta de opinión, el lenguaje debe de ser formal. El segundo concepto se refiere a contenido. El término contenido se refiere a las declaraciones contenidas en un texto. A menudo el contenido se equipara con el concepto de información. El contenido dentro de una carta de opinión trata de temas variados, hechos actuales, reflexiones sobre la vida y desacuerdos con alguna información. Definición del concepto de estructura. El concepto de estructura se utiliza igualmente para indicar el modo de organización de algo. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo está organizada, en este caso, la carta? ¿Y de qué manera la encontramos organizada? Pues primeramente está conformada por el lugar y la fecha, el título de la carta, el inicio, el cuerpo, el cierre y la firma de quién, de quien la escribió. Es decir, son las partes que debe llevar una carta de opinión. Concepto de propósito. Objetivo que se pretende alcanzar. El propósito dentro de una carta de opinión es expresar y compartir la opinión del autor sobre algo. Comparte él su opinión sobre el tema después de que él se fundamentó, después de que él hizo varias lecturas, expresa y comparte la opinión que él tiene sobre el tema. Recursos. Se llama recursos a las estrategias que emplean los autores para escribir un texto. En una carta de opinión, generalmente los recursos son exposiciones argumentadas en las que los lectores muestran su propuesta sobre algo. Algunas cartas contienen relatos con el objeto de mostrar una idea. Es decir, el autor muestra su propuesta sobre el tema que ya investigó. Trama. Concepto de trama. Disposición interna en que se relacionan o se corresponden las partes de un asunto. El tipo de trama que encontramos en una carta de opinión es argumentativo. Sigue una secuencia ordenada. Primero, se establece el asunto
a desarrollar y la posición del autor. Luego, este apoya su posición a través de ideas propias o de otros, así como de juicios de valor, hechos y opiniones. Ahora bien, con estos conceptos y esta estructura que te acabo de dar sobre la carta de opinión, vas a completar la tabla escribiendo cada uno de los incisos en el espacio que le corresponde. El espacio es muy corto, por lo que te recomiendo que lo pases a tu libreta, y en tu libreta tienes espacio suficiente para realizar esta actividad. Además, si piensas que hacen falta algunas características que no hayan sido consideradas, pueden agregar filas y columnas para reelaborar la tabla. Con todo esto nos debe de quedar claro que la carta de opinión tiene que llevar un tipo de lenguaje, un contenido, una estructura, un propósito, cuáles son los recursos que va a utilizar el autor y el tipo de trama también que estará utilizando.